Muy buenos días, hoy les vengo a hablar sobre las citaciones y referencias de Norma Zappa. Mi compañero Daniel Rivera y el quien les habla Andrés Montañez. ¿Qué es plagiar? Es tomar prestadas palabras e ideas de los otros y sin tomar en cuenta el citar de dónde tomaron la idea. ¿Por qué plagiamos? Por falta de ideas que presentamos, no valoramos las tareas encontradas, mala gestión de tiempo, por miedo, falta de políticas institucionales. ¿Cómo evitar el plagio y qué es citar? La razón es muy sencilla. Cuando hacemos investigación y búsqueda de nuestro trabajo plasmado, podemos las referencias tomadas del libro y autor del cual yo tomé la idea. Citar es la manera en la cual dentro de mi investigación yo reconozco la influencia, bases que tuve en trabajos de otros, donde hago referencia a decir de quién pertenece, menciono los textos, lugares. ¿Qué debe citar? Datos y cifras estadísticas, teorías e ideas que han sido propuestas por otros, cualquier información específica que no sea de conocimiento de otros. Lo que es de conocimiento común no debe citarse. ¿Cómo se cita y qué es el derecho de autor? Se revisa a través de todos los requisitos que tienen las normas Zappa. Los derechos de autor son los creados para los autores que puedan existir ese fundamento y base de que esos documentos, pinturas u otros les pertenecen. Los tipos de cita: citación directa, cita indirecta o frases o paráfrasis, citas textuales dentro de la paráfrasis, técnicas de parafraseo, ejemplo, citación de un trabajo de múltiples autores, citación de un trabajo de autores corporativos, citación de autores no identificados o de autores anónimos. Citación directa. Por medio de las normas Zappa se cita y se lleva a cabo el nombre del autor, año de publicación, lugar donde fue publicada y título de artículo. Unas veces se basan en autor y un ejemplo es Casio 1960 de páginas Casio 1960, página 90. Otras maneras de citar es haciendo al principio de mi tema, haciendo alusión al autor. Citación indirecta o paráfrasis. Con estas se requiere decir que no hacemos una alusión simbólica al creador del texto en el que nos apoyamos y basándonos en las ideas del autor, con otras palabras, en cual se tiene que citar de la siguiente manera. Santos 2009 es una alusión que debemos hacer, puesto que tomamos esa idea y la cambiamos en la paráfrasis. Se tiene en cuenta es idea y el número de página. Técnicas de paráfrasis: técnica 1, 2, 3, 4. Cambiar la función gramatical de algunas palabras, uso sinónimos, cambiar la función gramatical de algunas palabras. Técnica 4, cambiar el orden de las palabras, cambiar de voz activa a pasiva y mover los modificadores a diferentes posiciones. Aquí otras técnicas de parafraseo, como lo pueden ver. Citación de un trabajo múltiples autores. Habitualmente las investigaciones que se desarrollan son empleados
por más de un autor qué hacer cuando acontece esto. La respuesta es sencilla, tenemos que citar a los dados o damos personas que del grupo que estuvieron ahí en el trabajo con el año de publicación. Eso es decir, Roy y Lewell 2008. Cuando un trabajo tenga 6 o más autores, cite únicamente el apellido del primero de ellos, seguido por et al, sin cursivas y con un punto después de al, y el año para la primera cita y también para las subsecuentes. Citación de trabajos por gobiernos cooperativos y anónimos. Habitualmente se tiene en cuenta que muchas veces nosotros acudimos a informaciones brindadas o generadas por la empresa. Con esto se quiere decir la empresa es la autora de la investigación y posee derechos sobre el trabajo. Ejemplo, Epson 1991. Cuando son anónimos nos referimos a los textos donde los encontramos, es decir, no sabemos si le pertenece persona o empresa, por lo tanto buscamos revista hechos la información en la cual a la hora de hacer citación sería Hechos 2001. Citación de dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis. Cuando encuentre una idea en varias fuentes y necesita citar estos trabajos de diferentes autores, escriba los apellidos separados por punto y coma dentro de un mismo paréntesis. Escriba las citas en orden alfabético por el apellido del primer autor. Como lo podemos mirar, hay un ejemplo en el recuadro que podemos encontrar en la parte de abajo. Citas dentro de las citas textuales. No se deben omitir palabras o textos dentro de la información principal, base en la cual es la generación de caracteres y base que da para un hecho en el cual el autor dentro de su investigación hace otra citación. Esta debe tenerse presente cuando hay error en la cita por impresión de la información. Se le informa a los lectores el hecho de esta. Como podemos ver en lo que está señalado con rojo es un ejemplo. Referencias. En cuanto a las citas y referencias son distintas, puesto que estas son las que son diferenciadas porque no se tienen que tomar del texto haciendo simbolismo, sino solo el uso del cual fue su interpretación y que cambió en cuanto a eso en los cuales se hace que son invertidos la manera como se presenta, es decir, un apellido en vez del nombre más año de publicación. Información de auditor y del auditor y un ejemplo como lo pueden observar. Sobre fecha de publicación, ahí nos muestran cómo se hace la fecha de publicación y las referencias, y para revistas, boletines y periódicos son de otra manera diferente. Elementos, pues como lo pueden ver hay 3 elementos. Uno de ellos es elementos de una referencia, ya no hay loches gratis, títulos de libros y títulos de libros. Datos de publicación. Indicar el volumen del libro donde lo encontró, en libros y reportes el lugar donde fue presentado
o hecho, fuentes eléctricas que se pueden presentan por URLs, por lo cual se debe hacer uso de explicar la página y el link, que a veces fallan las URLs, en lo cual es necesario estipular este como ayuda de búsqueda. Ejemplos de referencia. Uno de ellos es libro impreso, otro libro electrónico, otro informes, artículos de revistas en línea, artículos de diarios, material de consulta, congresos y simposios, tesis, medios audiovisuales, comunidades en línea. Libro impreso. Se tiene en cuenta en este el apellido del autor, fecha y lugar donde se hizo. Para los libros impresos, digamos álgebra, sucedería lo siguiente: Baldor, álgebra Baldor, despeje de ecuación de una incógnita Arabia Saudita. En línea, su única diferencia es el link que te permite ver y consultar virtualmente este. Aquí hay unos informes que son 4 y los pueden observar detenidamente. Aquí son algunos ejemplos de artículos de revistas e informes. Material de consulta. ¿De dónde podemos sacar toda la información? Es decir, con base a ello se busca y plantea llevar a cabo la estimulación de fuentes en las cuales se lleve a cabo la investigación por parte del autor, con este fin involucrar y ser medio de apoyo para la investigación que se está llevando a cabo para desarrollar. Estos son los indicios, diccionarios, las revistas, enciclopedias y búsqueda en línea. Con cada una de ellas se va a cabo la información con citación y página de donde se presenta, o en otro caso la cibergrafía. Algunos congresos, simposios y tesis, como lo pueden observar. Y muchísimas gracias por su atención prestada y que tengan un feliz día.